José Humbertus Pérez Espinosa, activista mexiquense que permaneció 4 años en la cárcel. Su delito, alzar la voz en contra de los abusos de las inmobiliarias en el Estado de México, durante la administración de Erubiel Ávila. El 14 de octubre de 2015, el líder del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna interpuso una demanda contra empresas inmobiliarias por construir complejos habitacionales en mal estado. Los complejos habitacionales en los municipios de Tecámac y Cuautitlán Izcalli, Estado de México, no tenían servicios públicos y fueron levantados con material de mala calidad. Parecía que la batalla se había ganado. Por medio de un amparo, se logró la detención del exapoderado legal de la empresa Urbi, René Jaime Mungarro, con el cual se llegó a una conciliación. El 4 de noviembre de 2015, José Humbertus Espinosa fue detenido por el delito de robo a casa habitación y extorsión. La parte acusadora, una mujer llamada Delia Hernández, quien relató que Humbertus entró con una pistola a amenazar y robar su casa. Tras varios citatorios a la parte acusadora y sin que ésta se presentara, el juez ordenó la liberación de José Humbertus. Sin embargo, lo volvieron a acusar en 3 ocasiones más por el mismo delito. El 23 de abril de 2016 lo vincularon a proceso y fue enviado al penal de Chiconautla, Estado de México. Luego de 4 años de prisión sin razón, el 29 de enero de 2020, un juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec le otorgó la libertad absoluta. La Segov informó que esta decisión se tomó como parte del proceso de liberación de presos políticos. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Fernanda Choperena, Heraldo Media Group. Yo tengo el gusto de recibir en este estudio a José Humbertus Pérez Espinosa, él es activista mexiquense. Bienvenido, José. Muy buenas noches. Gusto tenerte aquí. Fuiste liberado como parte de este programa de liberación de presos políticos en este gobierno, así te consideraron. Ya tu historia la vimos, una historia de injusticia, de abusos, de violaciones de derechos humanos. Yo quiero preguntarte, ¿quién te metió en todo esto? ¿Quién te tuvo 4 años, casi más de 4 años preso, injustamente? Algo que te robó no solo tu vida, sino también, me imagino, tu estabilidad personal y familiar. Platícanos, ¿qué pasa detrás de este caso tuyo? Bueno, de este caso, los autores intelectuales son los grandes desarrolladores que en 20 años destrozaron la vivienda digna y decorosa porque no cumplieron con ese derecho humano, y principalmente las empresas Urbi, Omex y Geo. Omex, una empresa que generó, creo que el mayor número de viviendas. Sin embargo, eran viviendas sobrevaluadas y sin haber terminado las obras de infraestructura a las que teníamos derecho los mexicanos, más de 10 millones de mexicanos. Tú comenzaste denunciando estas fallas de las inmobiliarias, pero tocaste también intereses políticos. Junto con estas empresas que nos mencionas, aparecen también personajes políticos en el Estado de México. Sí, Erubiel Ávila Villegas, el propio presidente Enrique Peña Nieto, el expresidente municipal Aarón Urbina Bedoya, pero también varios gobernadores de otros estados como Fidel Herrera Beltrán. Estamos hablando de los gobernadores de Chihuahua, César Duarte, estamos hablando de los gobernadores de Querétaro, y básicamente de 18 estados donde se desarrollaron más de 10 millones de vivienda que 5 millones están olvidadas, porque aparte de que fueron sobrevaluadas, no cumplieron con las especificaciones a las que se habían comprometido en los contratos. Entonces nosotros primero no denunciamos, sino que nosotros les ganamos en los juicios civiles. Entonces mi detención es doblemente injusta porque yo recurrí al Estado de Derecho, demostrando que los contratos no tenían un cumplimiento. Eso se llama lo que es el derecho privado, que un contrato tiene una supremacía constitucional. Sin embargo, a partir de que también presentamos una denuncia penal que lleva casi 9 años, 8 meses, con propuestas de conciliación de la CNDH contra Sociedad Hipotecaria Federal y contra la Procuraduría, no se ha ejercitado la acción penal contra los dueños de hipotecarias y constructoras. Hoy que estás libre finalmente y que estás exonerado, me imagino, no me puedo imaginar lo que viviste. Debe ser terrible todo lo que te hicieron pasar. Te enfermaste en la cárcel, te tuvieron injustamente, te inventaron delitos, te fabricaron testigos. Después de todo esto, hoy en tu libertad, ¿qué es lo que pides? Este gobierno ya te liberó. ¿Qué pedirías ahora o qué quieres lograr después de todo esto que te hicieron pasar por simplemente defender los derechos de la gente y sus viviendas? Yo creo que hay una gran discusión en México sobre el problema de las víctimas, de los desaparecidos, de los que han sido asesinados, que también han emigrado, gente que ha sido desplazada. También habremos víctimas de la vivienda y habremos víctimas de los falsos culpables, porque también en prisión descubrí que no se había instalado el sistema de justicia penal acusatorio.
donde también muchos gobernadores cometieron el desvío de más de 85,000 millones de pesos para el sistema de justicia penal acusatorio. Se habla mucho de la ley de justicia transicional, sin embargo, muchas de esas disposiciones están en los códigos. Yo soy una víctima y voy a hacer valer la reparación del daño como una obligación del Estado y como una cultura que la sociedad mexicana y los que hemos sido agraviados debemos recurrir. Porque el sistema de justicia penal acusatorio en su última reforma del 17 de junio del 2016 establecía mayor protección a las víctimas y la reparación del daño no es una reparación que tenga que ver con lo económico, sino con la funcionalidad de un sistema, porque como prisionero de conciencia y prisionero político tendremos que llevar también a la responsabilidad a los autores intelectuales y materiales y que el fiscal Alejandro Gertz Manero cumpla con el ejercicio de la acción penal, porque en nuestro caso tiene que ver con el cheque de los 2,000 millones. ¿Este que entregó? Del Infonavit. Claro, porque era de unas inmobiliarias. De unas inmobiliarias, nada más que aquí fue 1,300,000 millones de pesos el gran gasto a la vivienda y cuando menos tendríamos como el 20% de recuperación en el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, aquí es muy importante decir que en este año de la administración de Alejandro Gertz Manero ha habido 4 consultas de no ejercicio de la acción penal, queriendo desechar esta denuncia que lleva 9 años, 6 meses y que no se puede soslayar en el combate a la corrupción, porque no solo son las constructoras, sino el director de Sociedad Hipotecaria Federal, los directores del Infonavit, incluyendo a Alejandro Murat y David Penchina, pero también Víctor Manuel Borrás Setién, el exdirector, Manuel Pérez Cárdenas, Javier Gavito Moar, director de Sociedad Hipotecaria Federal, Guillermo Babás Torres como el primer director de Sociedad Hipotecaria. Entonces, la reparación del daño es una reparación de Estado. Hay legislación con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que como carácter de víctima nos deben de dar y estamos pidiéndole al fiscal que se nos dé el carácter de víctimas para poder tener la reparación del daño a millones de mexicanos que sus viviendas, el 50% ha emigrado y el 50% aún viven y aún en las condiciones se las quieren quitar con juicios totalmente fraudulentos que se llaman juicios que se cumple la hipótesis del fraude procesal. Vamos a estar muy pendientes de este caso y de la lucha que seguirás dando. Estaba yo pensando en un dicho que a veces se repite mucho, pero que no lo entiendes hasta que te pasa. Lo que no te mata te fortalece. ¿José Humbertus está fortalecido para seguir luchando por esto? Sí, porque ahorita vamos a hacer un recorrido por el país para el problema de la vivienda digna y decorosa y otro fenómeno que se presenta, los falsos culpables, que en el sistema de justicia penal acusatorio en los penales de México puedo asegurar que más del 60% en este nuevo sistema penal son inocentes y que son falsos culpables y que vamos a seguir luchando. Más del 60% de inocentes en la cárcel. Bueno, pues estaremos atentos a esta lucha que vas a emprender y siguiendo tu trayectoria a partir de este momento. Gracias, José Humbertus. Yo le agradezco a usted, muy buenas. Muchas gracias. José Humberto Pérez Espinosa, víctima de injusticia y ahora nuevamente luchador por los defensores y defensor de los usuarios de vivienda